Poner en contexto el tema y entender qué va a suceder mañana en ese juzgado en Nueva York, presidido por el juez Raymond Derry. Voy a hacer contacto en este momento y presento al abogado panameño, residente en Nueva York y exfiscal en Nueva York, Abel Arcia. Abel, muy buenos días, bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Cómo estás, Abel? Bien, bueno, mañana debe darse la audiencia de sentencia a las 3 de la tarde los hermanos Martinelli y Linares. Tú le has dado incluso seguimiento a este proceso. ¿Qué debe pasar mañana? ¿Qué van a presenciar? A diferencia acá en Panamá, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, sí van a entrar los periodistas, porque nuestro enviado especial, Eduardo Linjoen, va a entrar a la audiencia. ¿Qué va a pasar mañana en esa audiencia una vez empiece a las 3 de la tarde? Bueno, les explico. El propósito de la audiencia de mañana es donde el juez va a decidir la sentencia. Esta decisión del juez está basada en estudios realizados por una entidad que se llama el Departamento de Probatoria. El Departamento de Probatoria preparó un reporte que le ha entregado al juez. El juez considera ese reporte y también considera lo que el abogado defensor de cada acusado ha presentado y así también como lo que la fiscalía ha presentado. O sea, tienes a las dos partes, el gobierno de Estados Unidos que argumenta algo, el abogado defensor que argumenta algo y una entidad que trabaja para la corte, que es el Departamento de Probatoria, que ha sacado unas conclusiones y le da ciertas recomendaciones al juez. Entonces el juez considera eso y él toma una decisión. Hay, como tú dices, ya hay información. Por una parte, la defensa, a nombre de los hermanos Martinelli y Linares, pide clemencia y pide que se les reconozca los 23 meses que tuvieron detenidos en Guatemala y en Nueva York como su condena y que ya la cumplieron. Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York insiste en que ellos deben pagar entre 9 y 11 años, debe ser su condena, tomando en cuenta que no colaboraron, según los propios fiscales, que se fugaron luego de que estaban negociando y que la gravedad de los delitos. ¿Qué va a privar aquí? ¿Esa solicitud de clemencia tiene algún valor? ¿Existe la posibilidad de que definitivamente el juez Derry diga la defensa tiene razón, serán 23 meses? ¿Eso sería posible? Quiero aclararles algo. Hay un tercer factor. Ustedes han mencionado, y en Panamá se ha mencionado solamente lo que la fiscalía pide, lo que el abogado defensor pide, pero no están hablando de algo que es muy importante, quizás más importante, que es lo que la oficina de probatoria ha recomendado. Sorpresivamente, el abogado defensor ha pedido tiempo servido. La fiscalía dice, no, básese, señor juez, usted en los puntos que son de 9 años a 11 años, 3 meses. Pero la recomendación de esta entidad, que es la oficina de probatoria, no es ni una ni la otra. La recomendación es de 180 meses, 15 años, es lo que le está recomendando el Departamento de Probatoria al juez. Es más, la fiscalía y los abogados defensores, ambos están diciendo que la oficina de probatoria está equivocada en ese cálculo, pero la oficina de probatoria le insiste al juez que deberían ser 15 meses. Como respuesta final, el juez tiene libertad a decidir tiempo servido, entre 9 años y 11 años, 3 meses, o irse por encima de esa cantidad, o una cantidad intermedia. El juez puede tomar la decisión que él considere pertinente mañana. Sí, buenos días. A ver. Buenos días. Yo vi que la defensa ha señalado, digamos, elementos de tipo más bien ético sobre la influencia que el padre pudo ejercer sobre sus hijos. También se ha basado en el hecho de que ellos han hecho posible la recuperación de importantes sumas de dinero. Y del otro lado, y también han utilizado un caso, el caso Grubisic,
Así es. Yo tengo aquí lo que la fiscalía señala sobre el caso Grubisic, donde se señala que el señor Grubisic ni recibía ni o gastaba dinero del soborno, mientras que los acusados sí participaron directamente en la conducta delictiva. Grubisic fue acusado de un delito similar, pero actuando a través de otras personas de su empresa que realizaron actos de concusión sobre la base de obtener mayores réditos para la empresa, una empresa que se llama Braskem. Sin embargo, los fiscales dicen que a pesar de que Grubisic realizó acciones corruptas como funcionario corporativo, maximizando las ganancias de esta empresa, los acusados realizaron acciones corruptas como ciudadanos, arrogándose funciones públicas para su estatus personal y lujo, mientras vendían su país y socavaban la integridad y los recursos de su gobierno. Es parte de la sustentación de los fiscales. ¿Qué peso tú crees que puede tener este argumento de que los hermanos deberían recibir una sentencia parecida a la del señor Grubisic? Bueno, mira, es imposible predecir con exactitud lo que el juez vaya a decidir. Es la obligación de esos abogados defensores presentar la mejor imagen de sus clientes, de los chicos Martinelli, ¿no? Entonces, lo que los abogados de Ricardo Martinelli y de Luis Martinelli han hecho es realmente recalcar que ellos tuvieron, según ellos explican, una difícil, el crecimiento un poco difícil porque, según ellos explican ahí, tuvieron muchos problemas con el papá, que supuestamente el papá les exigía cierto comportamiento y que era un papá ausente y que sufrieron mucho en esa relación y que se esforzaban. En un momento de los papeles ahí, el abogado dice que con el papá los hijos no podían conversar y decirle lo que ellos sentían, sino que cuando el papá les decía, tírate, era de qué piso quieres que me lance. No era tanto de que pudieran entenderse uno con el otro, sino que obedecían completamente y ciegamente al papá. Esa es la obligación de los abogados defensores, poner a sus clientes en la mejor luz posible. Por eso presentaron cartas de familiares. Creo que cometieron un error al presentar la carta de, por ejemplo, de personas importantes como Mayín Correa y cosas por el estilo. Creo que eso fue un grave error. La fiscalía está diciéndole al juez, observe, estos dos no son personas como cualquier otro acusado. Estos dos son dos muchachos, según dice la fiscalía, engreídos, privilegiados y que toda la vida han tenido gran poder político e influencia. Y al presentar la carta de Mayín Correa y cartas como esa, ellos están demostrándole al juez que lo que la fiscalía dice acerca de ellos es cierto. O sea que yo creo que eso fue un grave error. Sin embargo, aquí tienes que ver que la fiscalía y el abogado defensor no pudo contrarrestarlo. Se apega mucho de algunos factores distintos que son, mientras que ese señor en el otro caso y los otros acusados en casos parecidos contribuyeron mucho y dieron mucha información y ayudaron a la investigación grandemente. Es más, algunos de ellos entregaron todos los récords y todo, donde ellos hicieron todos los pagos y lo demás cosas. En el caso de los hermanos Martinelli, de Ricardo Martinelli y de Luis Martinelli, lo que la fiscalía está dando a entender es que las diferencias son, uno, que ellos realmente no colaboraron. Es más, la fiscalía detalla de que ellos engañaron a la fiscalía, pretendiendo que estaban cooperando, mientras que estaban planeando fugarse de Estados Unidos, consiguiendo en Panamá el pago de las fianzas en los casos que tenían en Panamá, el caso de Brecht y el caso Blue Apple.
y que ellos estaban haciendo eso mientras que le mentían a los fiscales, Correcto. que estaban jugando con los fiscales en esas negociaciones. Ellos dicen que el hecho de que ellos se hayan escapado violando las leyes de las fronteras norteamericanas y que tenían a su familia es un elemento que indica que eso fue premeditado y que ellos no le contaron a la fiscalía cuando supuestamente estaban negociando la verdad, que no le contaron ninguna de esas dos cosas y que aparte de ello, otra muestra de que contaban, dice la fiscalía dice que ellos siempre han contado con demasiados privilegios que las personas comunes y corrientes no tienen y demasiadas influencias. Se pegan del hecho de que el ministro en Panamá, el ministro les dio la entrada a Panamá en contra de lo que decía la legislación en ese momento durante la pandemia. O sea que el ministro de Salud, según dice la fiscalía, ellos se apegan de eso, diciendo que el ministro les iba a permitir entrar a Panamá cuando ellos estaban en Guatemala yéndose para Panamá. Pero todo eso lo presenta la fiscalía como una indicación al juez de que ellos no merecen que el juez haga lo que el abogado defensor les pide. Abel, estoy seguro, en ese proceso se han mencionado muchos nombres. Hay una figura para la que se lavó dinero, el alto funcionario del gobierno electo durante la administración Martinelli y cercano familiar de los dos jóvenes. ¿Qué va a hacer la justicia norteamericana con esos nombres mencionados? ¿Cuándo se va a conocer más adelante si la justicia norteamericana puede accionar contra esas personas que aún oficialmente, en Panamá todo el mundo sabe, que aún oficialmente no se han levantado cargos, pero puede la justicia norteamericana en un futuro decir, esta es la persona, este es el familiar cercano, alto funcionario de la administración Martinelli, electo en ese periodo, familiar de esos muchachos, lo queremos a él, vamos a accionar contra él? ¿Eso se va a conocer en algún momento? Esa no es la forma en que opera el Departamento de Justicia. La Fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn no opera de esa forma. Creo que tienen que recordar, si ustedes le dan una lectura minuciosa a lo que la Fiscalía ha presentado, ellos indican ahí de que luego de que el familiar inmediato fue electo en Panamá, que los muchachos estuvieron buscando cómo cabildear de forma corrupta, dicen los papeles, para poder bloquear que los ministerios de Panamá pudiesen realizar sus funciones correctamente para enriquecer supuestamente, dice la fiscalía, a ese familiar inmediato o cercano que fue elegido. Pero tienes que tomar en cuenta también que los mismos papeles señalan que después de que las autoridades de los bancos en Suiza hicieron muchas preguntas a los hermanos Martinelli, a Luis Martinelli y a Ricardo Martinelli acerca de dónde provenía el dinero, ellos desistieron de ciertas operaciones ahí y que luego, no dicen los nombres tampoco, que aparecieron otras personas, que el funcionario, en vez de utilizar a estos dos muchachos, comenzó a utilizar a otras personas cuyos nombres no aparecen aquí todavía en luz pública como intermediarios. O sea, el mismo papel que hacía Luis Martinelli y Ricardo Martinelli para que el dinero fuera a ese familiar inmediato, otras personas cuyos nombres no aparecen aquí siguieron haciéndolo con una cantidad de $30 millones. Y también los papeles señalan que Odebrecht ya les entregó las pruebas de que hizo lo mismo con partidos políticos. Y también señalan que hay una persona en Panamá que era el oficial de Odebrecht en Panamá, que aparentemente esta persona que fue el oficial de Odebrecht en Panamá ya ha testificado, ya ha dado algunas evidencias en cantidades que ellos señalan que son grandes acerca de muchas otras personas que también participaron.
En otras palabras, mientras que el caso específico de los hermanos Martinelli habla de el familiar inmediato y de ellos dos, dejan ver que hay muchas otras personas más también. Y esta investigación continuará por un periodo indeterminado. No hay un término para que concluya. Así es. Te explico qué pasa. Mira, hay algo que se llama el Estatuto de Limitaciones, que dice que un crimen solamente después de que se hace tiene cierto tiempo para hacer la acusación. Lo que ocurre es que la acusación ya se hizo, pero se hizo sellado. O sea, las acusaciones están selladas. Quiere decir que no se pueden dar los nombres. Hay acusaciones en contra de muchísimas personas en Panamá y en otros países. Pero los acusados pero los acusados saben que han sido acusados. Perdona la redundancia. Los acusados no saben directamente porque el gobierno no les avisa. Pero todos los ratones que comieron de esos quesos saben que se lo comieron. Y todos esos ratones están escondidos y ninguno de ellos va a estar viajando a los Estados Unidos en estos momentos, ni en los próximos meses, ni el año que viene. Ninguno de ellos posiblemente va a estar viajando fuera de Panamá por temor a que le pase lo que le pasó a los hermanos Martinelli. No es solamente los hermanos Martinelli y un familiar inmediato que fue electo. No, hay muchas otras personas. O sea que los vuelos al exterior entre ese grupo de personas, porque mencionan partidos políticos también, muchos de ellos no van a estar viajando. Otra pregunta, a ver, ¿qué pasa después de la sentencia? Ya no hay lugar para apelaciones. Esta es una sentencia en la que un acuerdo previo ya no da lugar a apelaciones, pero ¿qué tipo de negociaciones? He escuchado que el sitio de cumplimiento, o sea, hay margen para negociar algún tipo de acuerdos posteriores a que se establezca la sentencia. Hay dos puntos que quiero tocar para darte respuesta a eso. Uno es la respuesta es no y la segunda es el lugar. No hay apelación, no hay derecho a apelación. Sí, el derecho a apelación ellos denegaron, ellos firmaron que no iban a apelar siempre y cuando el juez no se excediese en la sentencia. O sea que si el juez les pone de 150 para abajo, no va a haber ninguna apelación. Ellos ya rechazaron el derecho a apelación. La oficina de probatoria le está diciendo al juez que no son, como dice el acuerdo, entre 9 años y 11 años, 3 meses. No, la oficina de probatoria le está diciendo que son 15 años. Ninguna de las dos partes está de acuerdo con ese estudio realizado por el Departamento de Probatoria, pero quiero decirle que el Departamento de Probatoria tiene poder. O sea que yo espero que mañana en la tarde el juez mencione qué hace con el estudio de probatoria. Sí, dice, puede que el juez diga, revisé el estudio de probatoria, no estoy de acuerdo con el cálculo de los 180 meses, estoy de acuerdo con el cálculo realizado en el acuerdo entre los abogados defensores y la fiscalía que habla de 9 años a 11 años, 3 meses. Y él dirá entonces cuáles son los motivos para él llegar a la conclusión de tanto tiempo que él dará. El otro punto que te quiero decir es que tú mencionaste que si hay para hablar de dónde sirven. Un punto muy importante es que la fiscalía en sus papeles prácticamente le está diciendo al juez que tenga cuidado en acreditarle el tiempo que llevan supuestamente los 23 meses presos los hermanos Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, porque la fiscalía dice que pasaron más de un año que no estaban en ninguna cárcel. La fiscalía dice que estaban en un apartamento y que era un apartamento de lujo, donde dice la fiscalía que mandaron ellos a traer un diseñador de Miami, que supuestamente era un diseñador que le había
ya diseñado y amueblado y arreglado una casa a ese familiar inmediato de ellos, y el apartamento de lujo que ellos tienen en Miami, los muchachos, que se los había ese diseñador de lujo, se los había ya arreglado, y que ellos lo hicieron venir de Miami para que él les amueblase y les pusiese a su gusto el apartamento en Guatemala, donde dice la fiscalía que ellos pasaron prácticamente un año en ese apartamento, que ellos realmente no estaban en ninguna cárcel. O sea que ese es un punto que el juez también tendrá que decidir, si les da el crédito total por los meses desde el día en que ellos, las autoridades de Guatemala, supuestamente les pusieron bajo custodia. Pero el sitio donde pagarían la sentencia, si la sentencia lo implica, eso sí puede ser negociado. Mira, no funciona de esa forma. Bueno. El juez no es el que determina eso. Acá cada cual tiene su campo. Hay una institución que se llama el BOP, que es el Buró de Prisiones. El Buró de Prisiones es el que dice dónde tiene espacio. Los acusados como ellos, que ya se han declarado culpables y que son sentenciados, los clasifican en si son acusados peligrosos, criminales peligrosos o no. Por ejemplo, en este tipo de casos, ellos no van a ir a una prisión de alta seguridad, porque las prisiones de alta seguridad las guardan para personas que tienen crímenes de violencia. Las personas que tienen crímenes de corrupción o crímenes de robo, ese tipo de cosas, no son realmente personas que son clasificadas como violentas y por lo tanto no necesitan una prisión de alta seguridad. Entonces lo que hacen es que miran el número de prisiones que hay donde de baja seguridad y escogen una de ellas para cumplir el tiempo que ellos tengan que cumplir de acuerdo a lo que el juez diga. Abel, licenciado, usted dijo que es muy difícil predecir qué puede suceder, qué va a determinar el juez. ¿Tú puedes hacer algún tipo de pronóstico? ¿Te atreves a dar tu posición de hacia dónde podemos ir en esta condena? ¿Te atreves a hacer algún tipo de pronóstico? Mira, yo quiero ser transparente. A mí realmente me duele por los muchachos, Martinelli. A mí realmente como panameño me siento por dos lados. Mi papá era amigo del papá de ellos, de Ricardo Martinelli. Yo soy amigo de varios, 3 o 4 primos de los acusados. Me duele que esté en esta situación, pero es también muy vergonzoso ver que saquen la ropa sucia acá en Nueva York de cómo se han hecho las cosas en Panamá en contra de los intereses de la patria. Como abogado, siendo completamente frío, utilizando los más de 25 años de experiencia de haber sido fiscal y abogado defensor, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los acusados que han venido de varios países ya en este tipo de casos de corrupción, de coimas, en contra de los intereses de los países, o sea, en traición a los intereses de los países por funcionarios y personas allegadas, vemos que la mayoría han sido sentenciados a 20 y tantos meses. Pero esos que han sido sentenciados a 20 y tantos meses, el más alto de ellos fue un ministro de una provincia, creo que era la provincia de Táchira de Venezuela. Los demás han sido funcionarios de más bajo nivel o miembros de empresas privadas. Todos ellos brindaron bastante colaboración al gobierno. Estos muchachos, los hermanos Martinelli, a pesar de que no eran funcionarios de la empresa privada que pagaba las coimas o que no eran altos funcionarios del gobierno, la fiscalía dice que ellos se aprovecharon y su familiar inmediato
de la posición que tenía el familiar inmediato y de la conexión cercana que tenían con ese familiar inmediato para enriquecerse. Indica la fiscalía que, a diferencia de los demás, ellos utilizaron el dinero para el beneficio de la familia y de ellos. Eso es distinto. Los otros no tanto lo mencionan. La fiscalía también se agarra mucho del punto de que mientras que los otros que recibieron 20 y tantos meses colaboraron muchísimo, que estos no colaboraron, más bien engañaron a la fiscalía del gobierno de Estados Unidos, y que mientras que estaban supuestamente negociando, que estaban tramando para escaparse a Panamá, y que violaron la ley de Estados Unidos, violando las fronteras al irse escondidos secretamente y escaparse. También la fiscalía le dice muy fuerte al juez: ellos estuvieron peleando la extradición mientras que estaban en Guatemala. Ellos hicieron un detalle de todos los pasos que hicieron para evadir a la justicia. Ellos también se pegan de que hubo un engaño, haciéndose pasar como que eran miembros del Parlacén. Muchas cosas. O sea que poder decir con exactitud qué va a hacer el juez, no, pero te puedo decir algo. Es muy probable que el juez no haga de darles esos 22, 23, 20 y tantos meses. Es muy probable que el juez tampoco se vaya arriba a de 9 a 11 años. Yo diría que hay más de un 50% de probabilidades de que el juez se va a ir en el área de los 5 años a 7 años. Pero cualquier cosa puede suceder mañana. Listo. Abel Arcia, abogado panameño residente en Nueva York, exfiscal en Nueva York, conoce muy bien cómo opera la justicia norteamericana, precisamente en Nueva York, en donde se está realizando, donde se va a conocer mañana la condena de los hermanos Martinelli y Linares. ¿Esa audiencia será larga? Sí, Abel, ¿cuánto debe durar esa audiencia si Más o menos. ya prácticamente todo está hablado, por decirlo así? Mira, lo que ocurre es que las leyes, la regulación dice que el juez debe explicar los motivos de su sentencia. No puede llegar a decir tanto y tanto y me voy. No. Tiene que explicarlo. Este juez tiende a ser bastante minucioso. Yo pienso que va a durar, por cada uno de ellos, yo creo que va a durar entre 30 a 45 minutos. No va a ser una cuestión de 5 o 10 minutos. Yo creo que el juez va a tener que abordar temas, va a tener que hablar, y yo creo que va a comenzar a decir que él tomó bastante tiempo leyendo lo que presentó el abogado defensor de Luis Martinelli, lo que presentó el abogado de Ricardo Martinelli. Va a estar hablando también de lo que el Departamento de Probatoria presentó, porque yo creo que en Panamá no están hablando mucho de eso. El Departamento de Probatoria está pidiendo 180 meses, 15 años, que ni la Fiscalía lo estaba pidiendo. Él va a tener que explicar si él está de acuerdo con los cálculos de los puntajes hechos por la probatoria o está de acuerdo con los cálculos realizados con la Fiscalía y los abogados defensores, y va a tener que detallar por qué. Va a tener también que decir, antes de decir la cantidad, él va a decir: los motivos por los cuales voy a tomar esta decisión son, y va a comenzar a decir, he considerado esto, he considerado esto, he considerado esto y he considerado esto. Y después de eso dirá: con respecto a Luis Enrique Martinelli, tu sentencia será de tanto. Y con respecto a Ricardo Martinelli, tu sentencia será de tanto. Si la sentencia excede la cantidad acordada en el acuerdo entre la Fiscalía y los abogados, ellos podrían apelar. Si la sentencia no excede, no tienen derecho de apelación y esa será el último día. Con respecto a una posibilidad, ha habido casos de personas que se han declarado culpables, han sido sentenciados, y el día de mañana, después de que ya son sentenciados, cambian de opinión y comienzan a colaborar de una forma franca y directa y valiosa al gobierno.
que luego podrían recibir un menor castigo. Sin embargo, yo quiero aclararles algo. La Fiscalía Federal tiene una regla, que es: si me mentiste algún día, no te acepto nada después. Los papeles dicen de que a ellos les iban a dar una carta de cooperación, o sea, que los iban a considerar que ellos habían cooperado cuando estuvieron en Miami antes de escaparse. Eso ya se acabó. La Fiscalía está diciendo que ellos no fueron honestos. Y si la Fiscalía ya lo escribió diciendo que ellos no fueron honestos, o sea que ellos los engañaron a la Fiscalía, ya no son de uso para la Fiscalía, porque si ellos testificaran el día de mañana en contra de otra persona, las mismas palabras que la Fiscalía escribió aquí serían utilizadas para desacreditarlos a ellos como testigos. O sea que ellos pueden tratar de ayudar en muchas cosas, pero no son testigos valiosos porque el mismo gobierno los desacredita como que ellos han sido deshonestos cuando engañaron al gobierno. Abel Arcia, muchas gracias, abogado panameño residente en los Estados Unidos, conocedor de la justicia norteamericana, ex fiscal, así que conoce muy bien qué va a suceder mañana. Gracias, Abel, por ponernos en contexto la audiencia de condena, donde se va a conocer la sentencia, la condena de los hermanos Martinelli Linares. Mañana 3 de la tarde, cobertura especial de TVN Noticias también. Gracias, Abel, buen día. Gracias, Panamá primero. Saludos.